¿Qué harías si en medio de la guerra, entre el estruendo de los cañones y los gritos de los hombres, escucharas un llanto que no pertenece a este mundo? No un lamento humano, sino un susurro que atraviesa las trincheras, un eco que hiela la sangre y te hace dudar si aún estás vivo o ya cruzaste la frontera de lo imposible. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el río Oder arrastraba cuerpos y secretos, hubo soldados que juraron haber oído aquel lamento que no conocía fronteras, el llanto de la Llorona. Algunos lo describieron como un sollozo que emergía entre la niebla, otras veces como un grito desgarrador que se confundía con el silbido de las balas. Lo cierto es que, en medio del caos, esos hombres comenzaron a hablar en voz baja, compartiendo un rumor prohibido, que la leyenda mexicana había cruzado el océano para encontrarlos en el corazón de Europa. Y si alguna vez has escuchado cuentos de terror que parecían demasiado lejanos para alcanzarte, piensa en ellos enfrentando algo que no tenía explicación, algo que superaba cualquier relato de guerra. Los oficiales intentaban silenciar esas voces, temiendo que la moral del ejército se quebrara, pero el murmullo seguía creciendo, como crece el miedo en la oscuridad. Entre relatos paranormales y supersticiones, los soldados comenzaron a reconocerse en un mismo temor, que aquella figura envuelta en llanto no venía a consolar, sino a cazar. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque no hablamos de una fábula lejana, ni de una simple historia de terror. Hablamos de un encuentro que transformó la memoria de quienes sobrevivieron, de hombres que nunca pudieron borrar el eco de esos sollozos de sus sueños más profundos. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Estar en un lugar extraño, escuchar un sonido imposible y sentir que no importa cuánto cierres los ojos, ese eco siempre te encuentra. Así contaban los soldados, hombres endurecidos por la pólvora, que de pronto temblaban como niños cuando la noche caía junto al río. Algunos aseguraban haber visto un velo blanco flotando sobre las aguas, otros una sombra inclinada, como si buscara a alguien perdido entre los muertos. Y mientras la lógica se desmoronaba, la pregunta más inquietante se abría paso. ¿Cómo era posible que una leyenda mexicana apareciera en un campo de batalla europeo? Quédate conmigo hasta el final, porque este no es un simple relato narrado al calor de una hoguera. Es una de esas historias de terror que nacen del encuentro entre lo ancestral y lo desconocido, entre lo que nos contaron de niños y lo que los hombres juraron vivir en la peor de las guerras. Y si crees que las leyendas se detienen en las fronteras, esta historia te mostrará que lo sobrenatural no entiende de mapas ni de idiomas. En el río Oder, entre humo, sangre y gritos, dicen que hubo noches en que nadie se atrevía a dormir. El silencio de las trincheras era interrumpido no por explosiones, sino por ese lamento que parecía flotar en el aire, acercándose poco a poco. Algunos se tapaban los oídos, otros rezaban en lenguas olvidadas, pero ninguno pudo escapar a la certeza de que había una presencia invisible que los observaba, que los seguía, que reclamaba algo que jamás sabrían nombrar. Y aquí comienza el verdadero horror, porque lo que aquellos soldados descubrieron no fue solamente una voz, sino una aparición que cambió para siempre el límite entre mito y realidad. Quizá mientras escuchabas este lamento hayas sentido un escalofrío recorrer tu espalda, o una extraña cercanía con ese miedo que no se puede nombrar. Si este tipo de relatos te atrapan, cuéntame en los comentarios qué parte te dejó pensando, o qué imagen se quedó flotando en tu mente. Tus palabras no son un simple eco, son parte de esta comunidad que se sumerge noche tras noche en cuentos de terror y relatos paranormales que buscan lo más profundo de nuestra sombra. Cada comentario que dejas abre un nuevo hilo en esta oscuridad compartida, y cada me gusta que ofreces es como un latido que mantiene viva esta llama tenue en medio de lo desconocido.
Tu presencia aquí mantiene viva esta oscuridad y ayuda a que más personas se adentren en estos relatos de terror, a que otros escuchen lo que quizá jamás se atreverían a contar en voz alta. Y si aún no lo has hecho, suscribirte a este canal es como sellar un pacto silencioso con quienes buscan las mismas respuestas entre susurros y gritos invisibles. Significa que quieres seguir caminando conmigo por los pasajes sombríos donde la historia se encuentra con lo imposible. Recuerda, tu apoyo no solo sostiene estas historias, también las hace crecer, expandirse y llegar a rincones donde la penumbra aún guarda secretos. Y así, poco a poco, esta comunidad se convierte en un refugio inquietante, un círculo donde compartimos el peso de lo inexplicable. Porque lo que aguarda más adelante apenas comienza a mostrarse. Hay quienes aseguran que la guerra es un escenario donde todo lo humano se quiebra y se transforma, donde la mentalidad del soldado ya no distingue entre lo que es real y lo que pertenece al reino de las sombras. En el frente, entre barro y cenizas, cada decisión parecía marcar el límite entre la vida y la muerte, pero había instantes en los que los hombres se detenían tensos, no por el silbido de un proyectil, sino por un eco más profundo, un lamento que recorría el aire helado como una daga invisible. Aquellos que lo escucharon describieron la sensación como si la verdad oculta del mundo se hubiera abierto ante ellos, que no estaban solos en ese campo maldito, que algo los observaba y aguardaba. El río Oder, testigo de tantos cuerpos arrastrados por la corriente, se convirtió en el escenario de un viaje entre sombras, donde la frontera entre lo tangible y lo espectral se desdibujaba. Los hombres que allí combatían repetían los mismos movimientos día tras día, como autómatas de carne desgarrada, pero había noches en que esa rutina se rompía. Los sollozos aparecían primero lejanos, apenas un murmullo confundido con el viento, pero luego crecían hasta erizar cada nervio, hasta congelar la respiración. No eran simples relatos paranormales que se compartían en voz baja, eran advertencias vivas que se clavaban en la mente como cicatrices. Algunos soldados dijeron haber visto una silueta, blanca, alargada, inclinada sobre el agua como una madre buscando a su hijo perdido. Otros, entre la penumbra de la niebla, creyeron distinguir un rostro que jamás olvidarían, pálido, deformado por el llanto, con ojos hundidos que no miraban hacia afuera, sino hacia adentro, como si quisieran arrancar el alma de quien los observaba. El impacto fue tan fuerte que muchos prefirieron callar, pues hablarlo en voz alta era revivir esa aparición imposible, sentir otra vez que la muerte no siempre llega con un disparo, sino con un lamento que te elige. Una noche, en medio del silencio que seguía a un combate encarnizado, un destacamento soviético escuchó aquel grito desgarrador tan de cerca que pensaron que una mujer se encontraba entre los cuerpos caídos. La buscaron con linternas temblorosas, apartando cadáveres, llamando entre susurros, pero lo único que hallaron fue la niebla cerrándose a su alrededor. Entonces, un sollozo surgió justo detrás de ellos, tan cercano que parecía respirar en sus nucas. Giraron con los fusiles en alto y vieron la sombra erguirse en medio de la neblina, flotando apenas sobre el suelo, su cabello largo agitándose como si el aire mismo huyera de ella. Fue un clímax insoportable. Dispararon sin pensar, las balas se perdieron en la bruma, y el llanto se transformó en un alarido que atravesó sus huesos, dejándolos quebrados por dentro. Desde aquel instante, los sobrevivientes ya no eran los mismos. Había en sus ojos una revelación indescriptible, como si hubieran visto la grieta que separa a los vivos de los muertos. No se trataba de una superstición pasajera, era un cambio en su interior, una transformación silenciosa que los obligaba a aceptar que existían fuerzas más antiguas que la guerra misma.
y aunque intentaban volver a la rutina, algo en su mente quedaba atrapado en ese instante, en esa figura que lloraba entre sombras. Porque lo cierto es que, en aquel rincón helado del mundo, el tiempo parecía detenerse y el río guardaba secretos que no se podían enterrar. Los hombres avanzaban entre ruinas y humo, llevando consigo no solo el peso del combate, sino también la certeza de que había presencias que cazaban en silencio. Y mientras la neblina cubría el horizonte, la historia se preparaba para mostrarnos el contexto brutal de aquel invierno de 1945, cuando el Ejército Rojo se acercaba inexorable hacia Alemania y el Oder se convertía en un umbral donde la muerte ya no tenía un solo rostro. El invierno de 1945 marcaba cada paso con un peso insoportable. El Ejército Rojo avanzaba hacia Alemania con la convicción de estar escribiendo la última página de la guerra, pero bajo esa superficie de certeza se escondía un torbellino de miedos y dudas. El frente oriental se había convertido en un viaje interminable entre ruinas, hambre y frío, donde la mentalidad de los hombres se transformaba con cada día que pasaba. No solo combatían contra el enemigo visible, también contra la oscuridad interior que crecía al presenciar tanto dolor. Las decisiones se tomaban al filo de la desesperación, y cualquier movimiento podía significar un sacrificio sin retorno. El río Oder, helado y cubierto por densas neblinas, se erguía como un monstruo silencioso. Su corriente arrastraba cuerpos, armas rotas y secretos que nadie se atrevía a nombrar. Era más que un paisaje. Era un espejo deformado donde los soldados veían reflejada su propia fragilidad. Cada amanecer ofrecía una revelación amarga. Estaban vivos, sí, pero cada vez más desgastados, agotados hasta el límite, comiendo lo mínimo, durmiendo a medias entre explosiones y rezos. Esa rutina, cargada de impacto emocional, los había convertido en sombras de sí mismos, sobrevivientes que caminaban con el cuerpo en pie, pero con el alma hecha jirones. En medio de esa desesperanza, lo inexplicable comenzó a tomar forma. Una noche de luna velada, los hombres que custodiaban un cruce del río escucharon el llanto que ya se había convertido en un susurro habitual entre rumores. Pero esta vez fue distinto. No era un murmullo lejano, sino un grito desgarrador que emergió del agua como si la propia corriente estuviera pariendo un dolor antiguo. Los soldados se quedaron paralizados, incapaces de mover un músculo. Entonces la vieron, una figura que se alzaba entre la bruma, su silueta flotando sobre las aguas heladas, el cabello largo extendiéndose como raíces negras, sus ojos fijos, oscuros y vacíos, que atrapaban la mirada de cualquiera que se atreviera a sostenerlos. El clímax se prolongó como una eternidad. El tiempo se dilató en ese instante, donde cada respiración era un suplicio. Algunos dispararon, otros huyeron, tambaleando, pero nadie escapó del alarido que siguió al disparo, un chillido que desgarró la piel del aire y dejó a los hombres con el corazón convulsionando en el pecho. El impacto fue brutal, como si hubieran tocado un límite prohibido, y aunque la figura se desvaneció en la niebla, todos supieron que aquella presencia no se había ido. Simplemente los estaba rodeando, vigilando, esperando el momento de volver a reclamar lo suyo. Lo sobrenatural se había instalado en sus vidas sin pedir permiso, y eso era más aterrador que cualquier tanque enemigo. La verdad oculta de aquella guerra no estaba solo en las batallas ganadas ni en las banderas que avanzaban hacia Berlín. Estaba en esos instantes donde los hombres se enfrentaban a lo inexplicable, revelaciones que les recordaban que la guerra no era la única fuerza que podía quebrarlos. Lo que sucedía en el Oder no aparecía en los informes, pero quedaba marcado en las miradas perdidas de los soldados, en las manos temblorosas que ya no sostenían un fusil con firmeza,
Allí, entre sombras, la frontera entre lo real y lo imposible se volvió cada vez más delgada, como si un velo invisible hubiera caído sobre el ejército entero. Y fue en ese escenario, entre la niebla, el hambre y el eco de un llanto imposible, donde un grupo de figuras comenzó a destacar, cada uno cargando con sus propios demonios, cada uno obligado a enfrentar un terror que no estaba escrito en ningún manual militar. El capitán Sergei Antonov caminaba entre los restos ennegrecidos de un campamento improvisado, con el rostro endurecido por cicatrices visibles y otras que se ocultaban más hondo en la memoria. Era un hombre de mentalidad férrea, marcado por decisiones que habían costado vidas, y por eso su voz resonaba con una autoridad que imponía silencio. Para él, todo lo que no podía explicarse era simple superstición. La guerra no tenía espacio para cuentos de terror, y sin embargo, algo en sus ojos revelaba que ni siquiera su escepticismo lo mantenía a salvo de la inquietud que se colaba entre las sombras del Oder. El teniente Mikhail Petrov, en cambio, buscaba cada oportunidad para destacar. Ambicioso hasta la obsesión, se mostraba seguro frente a sus superiores, pero en las noches se le veía temblar con una discreción torpe, aferrando el fusil con más fuerza de la necesaria. Su necesidad de reconocimiento lo empujaba hacia adelante, aunque cada revelación sobrenatural lo sumía en un silencio que delataba un miedo imposible de disimular. El impacto de lo que había visto en las aguas lo perseguía, pero se negaba a admitirlo. Iván Morozov, campesino de origen humilde, cargaba con las oraciones de su pueblo como si fueran armas invisibles. Era supersticioso, conocedor de rezos populares que murmuraba en voz baja mientras la niebla envolvía el campamento. Los demás lo escuchaban con recelo, algunos con burla, pero cuando el lamento de la mujer atravesaba la oscuridad, sus plegarias parecían la única barrera contra lo inevitable. Iván advertía que lo que rondaba entre las trincheras no era el viento, sino un llanto humano que buscaba a los vivos entre los muertos. Dmitri Volkov permanecía siempre aparte, con un cuaderno gastado entre las manos. Apenas hablaba, pero escribía sin descanso sobre presencias invisibles que, según él, habitaban la línea del frente. Los demás lo consideraban un hombre quebrado por la guerra, aunque nadie podía negar que había algo inquietante en la precisión de sus notas, como si pudiera registrar detalles que los demás apenas alcanzaban a percibir. Para él, cada sombra, cada sonido, era un fragmento de verdad oculta que algún día alguien debía leer. Y estaba Natalia Rudenko, la enfermera que cuidaba a los hombres como si fueran sus propios hermanos. Su sensibilidad era distinta, casi premonitoria. Sentía cambios en el aire antes de que ocurrieran, y en sus ojos brillaba un reflejo que los soldados no podían descifrar. Era ella quien, en las noches más silenciosas, percibía la sensación de estar vigilada, como si una mirada invisible se clavara en su nuca. Sus manos temblaban cuando cambiaba vendajes, y no era por el cansancio, sino por el escalofrío persistente de saberse observada desde un lugar que no pertenecía a este mundo. Una madrugada, cuando la neblina cubría el río como un sudario, los 5 se reunieron cerca de las hogueras débiles que apenas lograban calentarles las manos. El silencio era denso, cargado de respiraciones contenidas, hasta que un sollozo largo y desgarrado atravesó la oscuridad. No fue un sonido lejano, sino tan cercano que parecía provenir del centro mismo del campamento. El clímax se apoderó del momento. Antonov ordenó a gritos que mantuvieran la calma, pero incluso él se quedó paralizado al ver una figura blanca avanzar entre la bruma. Su cuerpo parecía flotar, su rostro distorsionado por el llanto, los brazos extendidos como buscando tocar a alguien. Petrov levantó el arma, los dedos temblando. Iván rezaba entre
dientes con desesperación. Volkov garabateaba frenéticamente en su cuaderno. Natalia retrocedía, sintiendo que ese lamento iba dirigido a ella. La aparición se detuvo justo al borde del fuego, iluminada apenas por las llamas, y su grito llenó el aire con un dolor tan profundo que hizo sangrar los oídos de quienes lo escuchaban. Luego, como arrastrada por una corriente invisible, se deshizo en la niebla, dejando tras de sí un silencio insoportable. Los hombres quedaron mudos, con el corazón acelerado y la certeza de que aquella sombra no se iría tan fácilmente. Y fue en esas guardias nocturnas, donde la oscuridad parecía tener vida propia, que comenzaron a surgir los primeros rumores en el campamento, susurrados como secretos que nadie quería aceptar en voz alta. Los rumores comenzaron como simples susurros entre fogatas apagadas, voces que se mezclaban con el crujido de la leña húmeda y el silbido del viento. Algunos aseguraban haber escuchado un lamento femenino en la distancia, un gemido que se confundía con el aullido de las ruinas, mientras otros juraban que la voz parecía tan cercana que rozaba la piel como un suspiro helado. En esas noches, cuando la fatiga debilitaba la mente, la verdad oculta de la guerra se entrelazaba con lo inexplicable. El enemigo ya no era solo de carne y hueso, sino también una sombra que acechaba desde lugares donde la razón no podía penetrar. Antonov, siempre endurecido, descartaba todo con la frialdad de un hombre acostumbrado a mandar. Para él, cada sonido extraño era viento atrapado entre paredes derruidas. Cada sombra era producto del cansancio. Sin embargo, sus órdenes no lograban disolver la tensión en los rostros de los soldados. Ellos lo miraban con respeto, pero también con una desconfianza muda. Sabían que había cosas que ni siquiera su capitán podía controlar. Esa dualidad creaba un impacto silencioso, un choque entre la mentalidad rígida del líder y la vulnerabilidad que se respiraba en el campamento. Iván fue el primero en quebrar el silencio con una certeza escalofriante. Una madrugada, cuando todos contenían la respiración al escuchar un sollozo repetirse más allá de las trincheras, murmuró entre dientes: «Ese no es el viento, ese es un llanto humano». Nadie respondió al instante, pero la frase quedó flotando, clavándose como un cuchillo en cada mente. Era más fácil burlarse de su superstición campesina que aceptar que quizás estaba en lo cierto, y sin embargo, cada guardia nocturna confirmaba lo mismo. Aquello no era natural. Natalia comenzó a sentirlo de manera distinta. No eran solo ruidos en la distancia, sino escalofríos que recorrían su espalda como dedos invisibles. Cada noche, mientras atendía a los heridos, percibía una presencia vigilante, como si ojos invisibles se posaran en ella con una paciencia fría, esperando el instante de revelarse. Su instinto, más fuerte que cualquier entrenamiento, le decía que no era imaginación, que había algo moviéndose entre la bruma, algo que reclamaba atención. Fue entonces cuando la aparición decidió mostrarse con toda su crudeza. En una guardia solitaria, el joven Petrov creyó ver una figura encorvada al borde del río. Pensó que era una civil extraviada, quizá una mujer que había sobrevivido a la masacre, y se acercó con cautela. El clímax fue insoportable. La silueta levantó la cabeza y dejó escapar un sollozo que no parecía humano, un sonido prolongado que atravesó el aire como una daga. Sus ojos, oscuros y vacíos, lo miraron, y fijamente, y el teniente sintió que sus piernas lo traicionaban, incapaz de moverse. Gritó pidiendo ayuda, y el destacamento acudió de inmediato, apuntando con linternas y fusiles. Lo que vieron los dejó marcados. Una mujer de ropajes desgarrados, el rostro difuso entre lágrimas negras que se deslizaban como sangre, flotando apenas sobre la tierra. La figura se deshizo en un grito que estremeció hasta la médula, apagando las hogueras como si la misma noche hubiera reclamado todo el oxígeno del acampamento. El silencio que siguió fue más aterrador que el grito mismo. Nadie habló,
Nadie se atrevió a reírse de Iván ni a minimizar los temores de Natalia. Incluso Antonov, con el rostro endurecido, guardó las palabras en su garganta. La revelación había sido brutal. Lo que rondaba el Oder no era un invento ni una farsa. Era algo que los estaba eligiendo, noche tras noche, como si jugara con ellos antes de devorarlos. Y en medio de esa incertidumbre, con las almas quebradas y la moral debilitada, el destacamento emprendió marcha hacia un poblado cercano reducido a cenizas, donde el destino les pondría frente a un hombre extraño, un sacerdote que parecía conocer más de lo que debía acerca de aquel espíritu que lloraba entre sombras. El poblado al que llegaron no era más que un esqueleto de lo que alguna vez fue vida. Casas reducidas a cenizas, muros a medio caer que se alzaban como tumbas abiertas, ventanas sin cristales que parecían ojos vacíos mirando el paso de los soldados. El silencio era tan espeso que cada pisada resonaba como un eco prohibido, recordándoles que aquel lugar había sido devorado por la guerra y por algo más profundo, una sombra que no se veía, pero se sentía bajo la piel. Entre ruinas ennegrecidas apareció un hombre vestido con sotana desgarrada, un sacerdote de rostro hundido por el cansancio, aunque con una mirada que conservaba una fuerza inquietante. Se presentó como el padre Elías Kowalski, y desde el primer instante su sola presencia impuso un aire extraño, como si supiera que los hombres que tenía frente a él cargaban no solo armas, sino también un peso invisible. Kowalski los condujo a lo que quedaba de la iglesia, un cascarón de piedra, con la cruz caída y el altar cubierto de hollín. Allí, con voz baja, les habló de un espíritu que rondaba el río, una mujer condenada a vagar entre aguas heladas, atrayendo a los hombres con su llanto hasta llevarlos a la muerte. Sus palabras fueron recibidas con incredulidad, pero también con un impacto silencioso. La figura que describía coincidía demasiado con lo que ellos habían visto y oído en las noches de guardia. Era como si el sacerdote hubiera estado presente en el campamento, escuchando los mismos sollozos que los habían desvelado. Antonov se rió con dureza, burlándose de lo que llamaba cuentos de aldeanos, insistiendo en que no había lugar para esas historias de terror en medio de una guerra real. Sin embargo, los demás se miraron entre sí con inquietud. Petrov palideció, recordando el rostro que había visto junto al río. Iván apretó un crucifijo improvisado que llevaba al cuello, convencido de que aquel hombre hablaba con la verdad. Volkov anotaba cada palabra en su diario, como si esas revelaciones fueran parte de un testimonio que no podía perderse. Y Natalia, en silencio, bajó la cabeza porque sabía que el escalofrío que sentía noche tras noche tenía un nombre, un origen, un rostro que ya no era un simple producto de su intuición. Lo perturbador no fue solo la advertencia en sí, sino la pregunta que surgió de inmediato. ¿Cómo podía un sacerdote polaco conocer una leyenda que se contaba en México desde hacía siglos? Esa contradicción se clavó en la mente de todos como una herida imposible de cerrar. La explicación parecía escapar a cualquier lógica. Era como si la historia de la mujer que lloraba a sus hijos hubiera cruzado continentes, idiomas y generaciones, esperando el momento de manifestarse en un lugar donde la muerte ya era abundante. La conversación se interrumpió de golpe cuando un gemido se escuchó fuera de la iglesia, tan cercano y desgarrador que los soldados desenfundaron sus armas de inmediato. El padre Kowalski los detuvo con un gesto de la mano, pidiéndoles calma, pero la tensión era insoportable. A través de las grietas de los muros, la neblina comenzó a colarse en el interior del templo, arrastrando un frío antinatural. Entonces, un alarido estremecedor sacudió las paredes, prolongado, intenso, capaz de helar la sangre de cualquiera.
Los vidrios rotos de los ventanales vibraron como si fueran a estallar, y las velas encendidas se apagaron todas al mismo tiempo, dejando a los hombres sumidos en una oscuridad que parecía devorarlo todo. El clímax fue brutal. La figura apareció en medio del pasillo central, entre bancos destrozados, como si emergiera de las mismas piedras. Su rostro descompuesto por el llanto estaba tan cerca que pudieron sentir el hedor del agua estancada en su aliento. Antonov apuntó con el arma, pero su mano temblaba, incapaz de apretar el gatillo. El grito de la aparición llenó cada rincón con un dolor imposible de soportar, y luego se deshizo en la bruma, dejándolos inmóviles, jadeando en un silencio que pesaba más que cualquier disparo. Fue entonces cuando comprendieron que no importaba cuánto lo negaran ni qué mentalidad intentaran sostener. Aquel espíritu los había elegido, y el río era su territorio. Una verdad oculta comenzaba a revelarse en carne, en viva, y pronto lo comprobarían con el primer sacrificio que la noche reclamaría entre ellos. La advertencia del padre Kowalski quedó suspendida en el aire como un juicio inapelable, pero esa misma noche la muerte se encargó de sellar las dudas. Un soldado joven, designado para la guardia junto al río, se mantuvo firme durante las primeras horas, convencido de que todo eran fantasías alimentadas por el cansancio. Sin embargo, cuando la niebla se adensó y el frío se volvió insoportable, escuchó un llanto que parecía nacer directamente de las aguas. El sonido era tan humano, tan desgarrador, que le atravesó la mente como una plegaria invertida. Sintió que no podía ignorarlo. Los demás, recostados en sus puestos, despertaron al escuchar el eco de pasos que se alejaban hacia la orilla. Al principio creyeron que era una ronda normal, hasta que un grito de auxilio se quebró en la distancia y se cortó de golpe. Corrieron con las linternas y los fusiles, abriéndose paso entre la bruma, pero lo único que hallaron fue un cuerpo flotando en la superficie, con los brazos extendidos como si hubiese querido aferrarse a algo antes de ser arrastrado. Su rostro estaba petrificado en una mueca de terror absoluto, los ojos abiertos como espejos vacíos que reflejaban la luna. La escena fue un impacto brutal, una revelación que ninguno pudo negar. Aquello no era el viento, no era la guerra, era algo más. El silencio posterior fue un viaje entre sombras. El cadáver fue rescatado con torpeza, mientras los soldados se miraban unos a otros con el alma quebrada. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, como si pronunciar lo evidente fuera invocar otra aparición. Antonov, fiel a su mentalidad endurecida, ordenó enterrar al hombre sin comentarios. Pero incluso su voz sonaba hueca, como si dentro de sí supiera que estaba perdiendo el control sobre la verdad oculta que se desplegaba frente a todos. Petrov, con el rostro demacrado, murmuró que había visto una silueta blanca sobre el agua justo antes del grito. Iván cayó de rodillas rezando oraciones desesperadas, convencido de que la muerte había extendido su mano para reclamar un sacrificio. Natalia se apartó, incapaz de contener el temblor que recorría su cuerpo. Ella lo sintió más cerca que nadie. No era un espectro lejano, era una presencia que había estado allí, observándolos, decidiendo quién sería el elegido. De pronto, un viento helado recorrió el campamento, y con él llegó un lamento prolongado, un clímax insoportable que pareció surgir de todas partes al mismo tiempo. Las hogueras vacilaron como si fueran a extinguirse. Los caballos relincharon enloquecidos y el eco de ese llanto se incrustó en los huesos de cada hombre. Volkov escribió con manos temblorosas en su diario, garabateando las palabras como si fueran su última confesión. El lamento no solo llama, también nos sigue. Está dentro de nosotros. Nadie quiso leerlo, pero todos lo sintieron. El padre Kowalski levantó una cruz oxidada y comenzó a recitar plegarias en latín, su voz quebrándose ante el rugido invisible.
La figura apareció en el límite del campamento, entre ruinas y humo, flotando con una calma macabra. Su rostro se inclinó hacia ellos y un grito desgarrador estalló como un trueno, prolongado y violento, capaz de arrancar lágrimas de miedo incluso a los más endurecidos. Fue un clímax prolongado que dejó a todos arrodillados, con las manos cubriendo los oídos, sabiendo que esa aparición no se desvanecería fácilmente. Cuando la figura se disolvió en la bruma, el silencio no trajo alivio, sino un miedo aún más profundo. Natalia rompió a hablar con voz temblorosa, confesando que había visto la silueta de una mujer vestida de blanco en la orilla del río, con cabellos largos y húmedos que se extendían como algas vivas. Nadie se atrevió a contradecirla, y mientras el frío calaba hasta el alma, comprendieron que lo peor aún no había comenzado, que lo que se acercaba era un descenso inevitable hacia un horror más íntimo y, en Boraz, el campamento se convirtió en un laberinto de silencios rotos por respiraciones agitadas. Cada guardia nocturna era un viaje interminable entre sombras, donde los hombres se mantenían tensos, esperando el momento en que el lamento volviera a surgir. Ya no discutían entre ellos si era real o no. Lo habían visto, lo habían escuchado, y la verdad oculta era imposible de negar. La mentalidad de la tropa se fracturaba poco a poco. Algunos intentaban aferrarse a la disciplina militar, mientras otros se hundían en la superstición y en un miedo que los volvía vulnerables hasta lo indecible. El padre Kowalski, con el rostro surcado por arrugas de cansancio y fe, les recordaba que no estaban luchando contra un enemigo de carne, sino contra una condena ancestral que los había marcado desde que escucharon el primer sollozo. Sus palabras eran duras, pero cargaban un extraño consuelo. Les advertía que no estaban perdiendo la cordura, que aquello realmente existía y se manifestaba con un propósito. El impacto de esa revelación era doble. Por un lado, confirmaba que no estaban delirando. Por otro, los condenaba a aceptar que la guerra no era la única fuerza que los estaba arrastrando hacia la muerte. Las noches se volvieron insoportables. El llanto ya no se escuchaba solo a lo lejos, sino detrás de ellos, como un susurro helado que caminaba con cada soldado. Volkov, con el diario empapado de sudor, escribió con letra temblorosa: «El lamento no solo llama, también nos sigue. Está dentro de nosotros». Esa confesión lo decía todo. El espíritu no era un visitante externo. Se había incrustado en sus pensamientos, alimentándose de sus culpas y de la sangre derramada en las orillas del Oder. Natalia, más sensible que los demás, se quebró en una confesión que dejó sin palabras a la patrulla. Contó que había visto claramente, con la luz de la luna reflejándose en las aguas, la silueta de una mujer vestida de blanco, de pie en la orilla. Su cabello largo y húmedo se movía como si respirara por sí mismo, y sus brazos se extendían hacia el río como si reclamaran lo que le habían arrebatado. Lo describió con una convicción que ninguno pudo cuestionar, porque todos sabían, en el fondo, que tarde o temprano la aparición volvería a presentarse con una fuerza imposible de ignorar. Los soldados intentaron tomar decisiones racionales, reforzar la vigilancia, encender más hogueras, rezar en silencio o simplemente callar para no enloquecer. Pero nada de eso detenía la transformación que ya estaba en marcha. Cada noche que sobrevivían era una revelación más clara de que estaban atrapados en un territorio gobernado por algo más antiguo que la guerra. El río, con sus aguas heladas, se había convertido en un espejo de lo prohibido, y la Llorona no se conformaría con asustarlos. Los estaba preparando, empujándolos poco a poco hacia un destino del que no podrían escapar. Y así llegó la orden de cruzar el Oder en barcazas improvisadas bajo una noche cerrada en la que la neblina parecía surgir del agua misma. La corriente arrastraba restos de madera y cuerpos olvidados, mientras los soldados avanzaban en silencio,
con los fusiles listos y el corazón golpeando como tambores de guerra. La oscuridad era absoluta, apenas rota por faroles temblorosos que iluminaban círculos diminutos sobre la superficie. El viaje se sentía como una procesión hacia un lugar donde lo humano dejaba de tener sentido. Fue entonces cuando el aire cambió. Un frío más denso que el invierno recorrió sus espaldas y el lamento, prolongado y profundo, emergió de la neblina con una intensidad que paralizó los músculos de todos. Desde el centro del río, la figura comenzó a tomar forma, blanca, descompuesta, con el rostro cadavérico marcado por lágrimas negras que corrían como veneno sobre su piel. Sus ojos hundidos no miraban hacia afuera, sino hacia dentro de los hombres, obligándolos a enfrentarse a su propio miedo. El clímax se alargó como un tormento sin fin. Algunos gritaron, otros dispararon ráfagas enteras, pero las balas atravesaban su cuerpo sin efecto, perdiéndose en la bruma como si dispararan contra el vacío. El alarido de la Llorona llenó el aire con un dolor que se clavaba en los huesos, y el agua, como si respondiera a su furia, comenzó a agitarse violentamente, levantando olas que golpeaban las barcazas, intentando volcarlas y arrastrar a los soldados hacia las profundidades. El caos se desató en segundos, hombres cayendo al agua, otros aferrándose a los bordes con desesperación, y en medio de todo, aquella silueta flotando sobre el río como la reina de un reino maldito. La neblina se cerraba cada vez más, tragándose los gritos, mientras el río entero parecía transformarse en un monstruo vivo que reclamaba lo que le pertenecía. Fue en ese instante cuando comprendieron que no estaban cruzando un río. Estaban descendiendo directamente al horror. El río se agitaba como una bestia desatada y los hombres apenas podían sostener las barcazas que crujían con cada golpe de agua. El aire estaba cargado de gritos, disparos y sollozos, pero todos eran opacados por el alarido interminable de la Llorona, que parecía desgarrar no solo el cielo, sino también la mente de cada soldado. Su figura suspendida sobre la superficie se inclinaba hacia ellos con un movimiento antinatural, los brazos extendidos como si quisiera abrazar y ahogar a la vez. Su rostro, cadavérico y surcado por lágrimas negras, se acercaba tanto que algunos aseguraron sentir el hedor del río mezclado con el aroma rancio de la muerte. El impacto de esa visión fue insoportable. Petrov, desbordado por un pánico incontrolable, disparaba sin apuntar, cada ráfaga perdiéndose inútilmente en la neblina. Antonov intentaba ordenar calma, pero su voz se quebraba, por primera vez incapaz de sostener la coraza de autoridad que lo definía. Natalia temblaba, sujetando a los heridos, mientras sus labios murmuraban plegarias entrecortadas que parecían chocar con el rugido de la entidad. Y Volkov, en un acto casi desesperado, escribía a oscuras en su diario, como si dejar constancia fuera más importante que sobrevivir. De pronto, el agua se alzó en un oleaje violento, y la barcaza más cercana volcó con estrépito. Hombres cayeron al río, pataleando entre las corrientes heladas, gritando sus nombres antes de que la espuma los engullera. Fue un clímax prolongado, una escena en la que la desesperación se mezclaba con la certeza de estar frente a algo que no podía ser detenido. Los fusiles se oxidaban en sus manos al ser bañados por el agua, y en medio del caos, la Llorona se lanzó hacia adelante, atravesando las barcazas como un viento fúnebre que helaba la sangre en las venas. Sus ojos hundidos se clavaron en Petrov, quien quedó paralizado, incapaz de moverse. Los demás intentaron arrastrarlo, sujetarlo por los hombros, pero la figura lo envolvió con un lamento desgarrador que hizo retumbar las entrañas del río. El teniente gritaba, pero su voz se ahogaba bajo el eco de ese sollozo eterno. El agua respondió como si fuera parte del espíritu, levantándose en espirales que rodearon su cuerpo y lo arrastraron hacia abajo.
Su rostro quedó visible un instante bajo la superficie, con la boca abierta en un grito silencioso, antes de hundirse definitivamente en la corriente. El horror se prolongó más allá de la desaparición. La corriente se calmó apenas, pero el alarido resonó una última vez, reventando los oídos de todos, obligándolos a cubrirse la cabeza y a llorar sin lágrimas, desgarrados por la impotencia. Antonov, con el rostro desencajado, por fin dejó caer las palabras que nadie esperaba. Esto no es guerra, es otra cosa. Su voz, rota, se perdió entre la bruma, pero fue suficiente para que los hombres entendieran que hasta su capitán había sido quebrado. En el centro de ese caos, Natalia levantó una cruz improvisada hecha con 2 ramas atadas con vendas ensangrentadas. Entre lágrimas, con la voz temblorosa pero firme, la alzó hacia la aparición y gritó con todas sus fuerzas, palabras que se confundieron entre oración y desafío. La silueta espectral se detuvo por un instante, como herida por la fe que no esperaba. El clímax se sostuvo en un silencio insoportable, roto de pronto por un alarido final más agudo y penetrante que todos los anteriores. Un grito que pareció partir en 2 el cielo. La llorona se deshizo en la neblina, dejando tras de sí un vacío gélido que caló hasta el alma. Los hombres quedaron jadeando, empapados y sin fuerzas, sabiendo que habían sobrevivido apenas a un encuentro imposible. Pero la verdad oculta permanecía. No habían vencido nada, solo habían ganado un respiro, mientras la oscuridad del Oder seguía reclamando vidas en su viaje interminable hacia la muerte. El silencio tras aquel alarido se extendió como una losa sobre los sobrevivientes. El río había vuelto a la calma, pero no era una calma natural. Parecía un espejo envenenado, como si ocultara bajo su superficie la memoria de quienes habían sido arrastrados. Los hombres permanecían en las barcazas, exhaustos, temblando, incapaces de mirar a los ojos de sus compañeros, porque en cada pupila se reflejaba el mismo terror. La mentalidad militar, esa disciplina rígida que los había sostenido durante años, se había quebrado. Lo que enfrentaban no estaba en los manuales, ni en las decisiones estratégicas, ni en la fuerza de las armas. Era otra verdad, una revelación amarga que los despojaba de todo poder. Antonov, con el rostro hundido en sombras, permanecía de pie, tratando de aparentar firmeza. Pero por primera vez admitía, aunque en silencio, que habían sido vencidos por algo que no podía controlar. Esa aceptación fue en sí misma una transformación. El capitán, que antes ridiculizaba las supersticiones, se había visto obligado a reconocer que la guerra no era el único enemigo, y aunque intentaba mantener la autoridad, los hombres lo habían visto dudar, lo habían escuchado quebrarse, y esa grieta era imposible de ocultar. Iván, con las manos aún apretadas sobre un crucifijo improvisado, continuaba rezando en un murmullo febril. Sus plegarias ya no eran solo súplicas para protegerse del enemigo invisible, sino para soportar el impacto emocional de haber presenciado cómo Petrov había sido arrancado de sus manos, devorado por la corriente como un sacrificio inevitable. Esa escena quedó grabada como un viaje entre sombras que ninguno podría olvidar, una marca más dolorosa que las heridas del combate. Volkov, por su parte, había caído de rodillas sobre la cubierta, su cuaderno abierto y empapado. Sus últimos trazos eran apenas legibles, pero alcanzaban a decir: el llanto nos acompaña, no pertenece al río, pertenece a nosotros. Sus anotaciones eran un testimonio imposible de borrar, un espejo de la verdad oculta que nadie más querría aceptar. Natalia lo tomó entre sus manos, cerrándolo con cuidado, como si contuviera algo más frágil que el papel, la certeza de que lo que habían visto no debía perderse en el olvido. Ella misma había quedado marcada, con la cruz aún entre sus dedos. Recordaba la intensidad con que se había enfrentado a la entidad, la sensación de que su grito de desafío
había abierto una grieta en el dolor eterno de la aparición, y sin embargo, sabía que no la habían vencido. La Llorona no se había ido, solo se había retirado, arrastrando a Petrov como ofrenda, dejando claro que podía volver cuando lo deseara. Natalia comprendía que la figura no pertenecía a una sola tierra, ni a una sola cultura. Su lamento era universal, nacido del sufrimiento humano, del dolor de los pueblos arrancados de lo que amaban. Era una revelación brutal. El espíritu podía cruzar fronteras y siglos porque estaba hecho de la materia misma de la pérdida. Los días siguientes fueron un viaje silencioso, una marcha lenta hacia la otra orilla. Cada paso se sentía como un eco del encuentro, como si las aguas aún respiraran bajo sus botas. Antonov, temiendo que su unidad fuera juzgada por insana, ordenó a Volkov destruir el diario. No podía permitir que esa verdad se propagara. Para él era mejor sepultarla con fuego. Pero Natalia, en un gesto silencioso, lo ocultó bajo su ropa, guardando esas páginas como una prueba irrefutable de que lo que habían vivido no había sido un delirio. Sabía que nadie más lo creería, pero también entendía que había cosas que debían conservarse, porque eran más que simples historias. Eran cicatrices compartidas, testimonios de un dolor que trascendía cualquier batalla. Y mientras la niebla se disipaba lentamente, los soldados entendieron que lo vivido no desaparecería con la luz del día. El alarido de la Llorona los acompañaría como una sombra eterna, un recordatorio de que hay horrores que no necesitan fusiles ni cañones para dejar cicatrices. Era apenas el inicio de una certeza que se desplegaría como una herida abierta. Algunos lamentos no mueren nunca porque están tejidos en lo más profundo de la condición humana, esperando siempre el momento de volver a ser escuchados. Y así, cuando la última palabra de este relato se apaga como las brasas de un fuego olvidado, lo que queda es ese eco sombrío que no se disipa. Si has llegado hasta aquí, has caminado conmigo entre la niebla del Oder. Has sentido el peso de los disparos inútiles y el frío del agua que reclamaba cuerpos. Eso tiene un valor especial. Significa que formas parte de quienes no temen asomarse al abismo de estas historias de terror, donde la guerra y lo sobrenatural se mezclan sin piedad. Si este viaje te dejó pensando, déjalo marcado en los comentarios con una señal clara, algo como «Estoy contigo hasta el final», o quizá «Este relato era para mí». Son palabras pequeñas, pero tienen un impacto inmenso. Ayudan a que sepas que no estás solo en esta oscuridad y permiten que más personas se unan a esta comunidad que busca en los relatos paranormales y en las historias de terror militar algo más que miedo. Buscan revelaciones. Y si sentiste esa conexión en cada instante, ese estremecimiento que hace que el corazón se acelere y la piel se erice, un me gusta en este video mantiene viva la llama. Es como dejar una vela encendida en medio de un campo arrasado. Ilumina el camino y abre la posibilidad de seguir trayendo nuevas sombras, nuevas verdades ocultas que aguardan ser contadas. Por último, si deseas permanecer en este viaje, entre voces que no mueren y lamentos que viajan más allá de las trincheras, suscribirte al canal es como alzar un juramento silencioso. Estar aquí, en cada relato cuando las historias vuelvan a tomar forma y reclamen nuestra atención. La oscuridad siempre guarda más, y aquí la seguimos explorando. Nos vemos en el próximo relato, allí donde la niebla aún oculta gritos que no deberían ser escuchados.